Y como antesala de la conmemoración del Día del Trabajo de este domingo, la Escuela Nacional Sindical reveló las cifras de coyuntura laboral que muestran un avance en la precarización de las condiciones de los trabajadores. Según los datos revelados, aumentan la informalidad y la falta de cobertura en áreas esenciales como la salud, el aseguramiento en riesgos profesionales y la cotización al fondo de pensiones. Fernando Cifuentes, ¿cuáles son las cifras poco antes de la celebración del Día del Trabajo? Buenas tardes. Catalina, muy buenas tardes. Realmente la marcha del 1 de mayo será más de protesta que de celebración. Y para ello le doy una cifra. Según la Escuela Nacional Sindical, el 64% de los trabajadores, es decir, de aquellos que tienen empleo, no tienen protección social. El principal retroceso es en las condiciones de un trabajo digno que requiere cobertura en derechos laborales, que cada día es menor. El 64% de la población ocupada está desprotegida de alguna protección social. Cuando hablo de protección social, estamos hablando de salud, riesgos laborales, cesantías, cajas de compensación familiar y pensión. Parte del problema pensional del país está en la falta de cotización. De cada 100 ocupados en el país, solo 38, por ejemplo, coticen a una pensión. Ahí es donde nos empezamos a pensar, listo, y entonces, ¿cuáles van a ser las condiciones para estas poblaciones en su vejez? Y la informalidad aumenta la inseguridad. En el país, por día, se generan por lo menos 1.900 accidentes en el trabajo, 26 enfermedades laborales y 2 muertes calificadas como laborales. Entonces esto también nos está hablando de la precarización que hay en estos momentos. La situación en el campo es peor porque más del 90% de los campesinos no tienen ninguna cobertura ni en salud ni en pensiones y mucho menos en riesgos laborales. Y para acabar de empeorar la situación, el gobierno nacional acaba de expedir un decreto que, según las centrales obreras, legaliza todo tipo de tercerización, incluyendo las tareas misionales propias de una empresa. El decreto del gobierno nacional eliminó el único límite que tenía la tercerización. Es un decreto que legaliza la tercerización laboral con cualquier figura en Colombia. Contrato sindical, cooperativas de trabajo asociado, fundaciones, corporaciones, SAS, como se llame, en cualquiera de las etapas de la cadena productiva de una empresa. El artículo 63 de la 1429, que era la ley que estaba que pretendía reglamentar este decreto, establecía una prohibición a la tercerización de actividades misionales permanentes. El decreto elimina esa prohibición y dice sí se pueden tercerizar actividades misionales permanentes. Las centrales obreras aseguran que el decreto aumentará la tercerización ya disparada. A la fecha, nuestras bases de datos registran que tenemos alrededor de unos 3.800 contratos sindicales. Es una cifra que no coincide con la del ministerio, pero son los registros físicos que tenemos en la escuela. Todos estos ya en todo el país, pero donde su inicio, sus primeros pinos fueron en Antioquia. Entidades como la Escuela Nacional Sindical esperan que la llegada de Clara López al Ministerio de Trabajo reverse la medida, pero preparan demandas de inconstitucionalidad. La tradicional marcha del 1 de mayo se concentrará este domingo a las 9 de la mañana en el Parque de los Deseos. De allí partirá por céntricas calles como Carabobo y la Avenida Oriental hasta este punto, en la Alpujarra, desde donde me despido. Compañeros, continúen ustedes con más noticias en Hora 13. Cubrimiento total. Fernando nos deja con un dato bien difícil: 64% de los trabajadores en Colombia no tienen seguridad social. Ya esa sola cifra da cuenta del difícil panorama.